¿Cómo es posible que con una frecuencia cardíaca diferente el porcentaje de saturación de oxígeno muscular, es decir, el oxígeno que se aporta a ese músculo y lo que utiliza, se mantenga constante? Bien, ¿cómo estamos? Muchas gracias una vez más por estar ahí. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. El otro día en un entrenamiento mío, bueno, pues me surgió la idea de hacer un vídeo sobre este tema porque es súper interesante. Tenemos aquí, vamos a presentar dos indicadores internos. Nos vamos a olvidar del indicador externo, es decir, vamos a olvidarnos del ritmo. eh, Solo vamos a ver dos indicadores internos importantes. Uno es la frecuencia cardíaca o el pulso y el otro es el porcentaje de saturación de oxígeno muscular. Bueno, a raíz de observar estos datos en mi entrenamiento, pues dije, bueno, pues esto es importante, creo que es conveniente, lo colgué directamente en Instagram ese mismo día y automáticamente, bueno, pues hubieron bastantes respuestas en relación a ello, porque creo que el entrenamiento va mucho más allá de marcar unos ritmos o marcar unas intensidades, sino hay que entender lo que ocurre dentro de nuestro organismo. Entonces, bueno, pues aquí lo tenemos, fijaros, os lo pongo en pantalla. Vemos como en este entrenamiento, en una parte del entrenamiento, yo en mi cuenta de Instagram, Luis-performance, puse, bueno, diferente pulso y el mismo porcentaje de saturación de oxígeno muscular. Eh, a principio, bueno, pues puede chocar, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo es posible que en el mismo entrenamiento a un pulso de 140 o de 133, en la misma persona, el mismo día y en el mismo entrenamiento, el porcentaje de saturación de oxígeno muscular sea el mismo? Bueno, os pongo un poco en contexto. El porcentaje de saturación de oxígeno muscular realmente, de nuevo, es un porcentaje que va en relación a lo que se aporta al músculo, a ese músculo concreto que estamos midiendo y lo que el músculo utiliza. De manera que, bueno, y se expresa en porcentaje de saturación de oxígeno en ese músculo. De manera que es una medición a nivel del músculo. Sin embargo, la frecuencia cardíaca, el gasto o el pulso, es un indicador de gasto cardíaco, uno de ellos, no el único. Frecuencia cardíaca, latidos por minuto. A mayor frecuencia cardíaca, mayor gasto cardíaco. Y entonces aquí, bueno, pues entra un poco la relevancia de estos datos. ¿Cómo es posible que con una frecuencia cardíaca diferente el porcentaje de saturación de oxígeno muscular, es decir, el oxígeno que se aporta a ese músculo y lo que utiliza, se mantenga constante, en este caso un 38%? Aquí es donde, claro, estamos comparando dos indicadores internos diferentes. Uno es, por un lado, cardíaco, sistémico, porque el corazón envía sangre, bombea sangre a través de la frecuencia cardíaca y, por supuesto, a través del stroke volume, de la cantidad de sangre que envía al cuerpo. Eh, Luego es sistémico, es a todo el cuerpo. Y por otro lado tenemos un indicador que es local y además en un músculo que nos determina una actividad metabólica. Claro, aquí reflexiones. Por un lado, tenemos, si nos guiamos por una, como yo puse, ¿no? Veis ahí la historia de Instagram, ¿no? ¿En qué nos guiamos? En el pulso como indicador sistémico cardiovascular o en el porcentaje de saturación de oxígeno muscular, que no es un valor neto, es un porcentaje, pero sí es indicador de la actividad metabólica y sobre todo, más que de la actividad metabólica, de la tendencia. ¿A qué me refiero con tendencia? Claro, aquí para utilizar este indicador, el SVM2, es muy importante saber interpretarlo. Yo creo que ahí es la principal dificultad de utilizar este indicador de rendimiento, ¿no? No es fácil utilizarlo, no es fácil, porque lo primero que tenemos que tener en mente es que es un indicador en donde no, lo importante no es un número, sino una tendencia. Es decir,
Cuando llegamos a un porcentaje, como en este caso un 38%, y ese valor se mantiene constante en el tiempo, eso nos está diciendo que hay una homeostasis, ¿eh? Hay una homeostasis metabólica. Es decir, hay un equilibrio. Y siempre que hay un equilibrio, eso es sostenible en el tiempo. Y eso es fundamental para deportes de resistencia, en donde el tiempo prolongado es importante. No estamos hablando de una disciplina deportiva de escasos segundos, estamos hablando de disciplina deportiva de muchos minutos o incluso horas. Luego la homeostasis es importante. Para que haya homeostasis tiene que haber unos valores continuos, homeostásicos, es decir, que no haya cambios, que no haya tendencia ni positiva ni negativa, que haya un equilibrio. Si hay un equilibrio es buena señal. En este caso, yo sé que mi objetivo de este entrenamiento era hacer un entrenamiento de hora y media a un nivel, una zona uno dentro de un modelo de 3 zonas. Y ahí mis referencias son, ojo, muy importante, ¿eh? Seguimos interpretando estos datos. Aquí viene lo realmente importante, ¿eh? Mis referencias son a nivel de pulso como máximo 130 pulsaciones. Es decir, en el momento en que yo subo por encima de 130 pulsaciones, paso de zona uno a zona 2 dentro de un modelo de 3 zonas. Si el objetivo del entrenamiento es zona uno, no puedo pasar de 130 pulsaciones. Pero al mismo tiempo, tengo, ojo, tengo un indicador de porcentaje de saturación de oxígeno muscular con un 35%. Es decir, mi porcentaje de saturación de oxígeno muscular en zona uno, con mis valores, no puede bajar del 35%, no puede ser menor, porque en cuanto que es menor, entro en zona 2. Es decir, aquí es al contrario del pulso, ¿no? De la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca, entro en zona 2. Aquí, a menor porcentaje de saturación de oxígeno muscular, es decir, entro en más fase anaeróbica, menos aeróbica, entro en fase 2 y abandono la zona 1. Luego, el indicador que tengo aquí es un 35%. Todo lo que esté por encima del 35%, perfecto. Por debajo, no vale. Entro en zona 2. Claro, aquí fijaros los datos, ¿eh? Estamos, por un lado, a nivel de frecuencia cardíaca, en principio, superior a 130, luego zona 2, en un modelo de 3 zonas, luego me he pasado, pero, por otro lado, estoy en un 38% y además sostenible, que se mantiene en el tiempo, luego hay una homeostasis, estoy en zona 1. ¿A qué hago caso? ¿Al pulso, a la frecuencia cardíaca o al porcentaje de saturación de oxígeno muscular? La frecuencia cardíaca es un indicador cardiovascular sistémico de todo el cuerpo, es decir, el corazón recibe señales fundamentalmente a través del sistema nervioso autónomo que le dice si tiene que latir más rápido o no, en función de muchas señales, no solo la intensidad del entrenamiento, puede recibir otras señales, pues porque haya mucha sudoración para mantener una temperatura corporal, esa sería la principal, pero también si hemos, no sé, si en ese momento estamos más nerviosos o nuestro cuerpo percibe algo independientemente o estamos pensando en algo independientemente de lo que es el entrenamiento, la frecuencia cardíaca va a variar. Luego la frecuencia cardíaca recibe muchas señales a través del sistema nervioso autónomo que va a determinar cómo de rápido, cómo de lento tiene que latir el corazón. Mientras que, ojo, mientras que el porcentaje de saturación de oxígeno muscular es un indicador local, muscular, eso sí, en el músculo que estamos midiendo, no en todos, no en todo el sistema muscular, sino en el músculo que medimos. Fundamentalmente aquí yo intento medirlo en el músculo que más se está ejercitando. En mi caso, es vasto lateral del cuádriceps. En mi caso, en otros casos puede ser el recto anterior del cuádriceps o vasto medial, pero en mi caso yo sé que el que más trabaja es el vasto lateral. Luego lo coloco en el vasto lateral del cuádriceps y ahí hago las mediciones. Y el porcentaje de saturación de oxígeno muscular es un indicador metabólico de que me determina cuánto O2, cuánto oxígeno llega y cuánto oxígeno
está siendo utilizado. Si ese valor se mantiene, lo que le llega es lo mismo que le está siendo utilizado, como en este caso, el 38%. Luego, lo que le llega es lo mismo que utiliza. Homeostasis, perfecto. Y además, un valor superior al 35%. Luego estoy en zona 1 y además a nivel homeostásico. Homeostasis, equilibrio. Luego, fenomenal. Claro, aquí yo haciendo este entrenamiento, eh, una de las cosas que me llamó la atención, claro, este entrenamiento, fijaros, fue el día 6 de enero, después de todas las vacaciones. Y además el 6 de enero a las 12 de la mañana o a la 1 del mediodía. Después de haberte levantado con los regalos, tal. Y mis sensaciones eran buenas en el entrenamiento. Mis sensaciones eran de ir fácil, fácil. Un entrenamiento de hora y media, fácil, mirando a los pajaritos. Máximo 130. Debería ser. Y veo un pulso de 133, 140, pero sin embargo, mi porcentaje de saturación de oxígeno muscular es un 38%. Lo que va acorde a mis sensaciones es mi indicador metabólico, lo que no va acorde con mis sensaciones es el pulso, el ritmo cardíaco, porque ese ritmo cardíaco está alterado por otras circunstancias ajenas al entrenamiento. Y además es un valor sistémico. Luego aquí yo dije, vale, bueno, mi pulso es 140, pero mi sensación es que voy fácil. Y además llevaba el monitor de valoración o de métricas de porcentaje de saturación de oxígeno muscular. Estaba monitorizándolo ese día, no lo llevo todos los días, pero ese día curiosamente me lo puse y veo 38% y además un valor estable. Luego, perfecto, estoy en zona 1, aunque mi pulso sea más alto. Bueno, aquí es donde vemos cómo son dos indicadores diferentes. Uno es sistémico cardiovascular, el otro es local muscular metabólico. ¿De a cuál hago caso? Yo en este caso me guié por, primero, mis sensaciones y además corroborado por mi porcentaje de saturación de oxígeno muscular como una actividad metabólica. Luego el entrenamiento de hora y media en zona 1 con estos valores, a pesar de tener un pulso más alto, fue perfecto. Bien, bueno, esto es bonito, ¿eh? Y fijaros qué bonita es la fisiología. Un entrenamiento que en principio, si solo llevara el pulsómetro, diría, jolín, qué pulso más alto llevo, aunque mis sensaciones sean buenas, pero al mismo tiempo tenemos otro indicador metabólico que al final lo que nos dice es que, bueno, que el entrenamiento es mucho más complejo de salir a rodar y hacer un entrenamiento a X ritmo. Bueno, espero que os haya gustado. Es lo bonito de la actividad metabólica, lo bonito del músculo. Por supuesto, el sistema cardiovascular es tremendo, pero yo cada vez estoy más enamorado de la actividad metabólica del músculo y sobre todo cuando cruzas valores, cruzas datos con otros indicadores, como en este caso puede ser el, eh, el gasto cardíaco a través del ritmo cardíaco. Bueno, espero que os haya gustado. Bienvenidos al apasionante mundo de la fisiología, del entrenamiento y que no es tan sencillo como salir a correr. Bien, muchas gracias una vez más por estar ahí. Os agradecería enormemente que dierais el like y por supuesto que os suscribierais al canal. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros.